Queridos hermanos, queridas hermanas, es un gusto poder saludarles y poder eh, darle gracias a Dios por permitirnos llegar ya a la recta final. Estamos a medio paso de cruzar la meta, gracias a Dios, al menos de recibir las clases. Faltarían algunas cosas que habría que entregar para aprobar las materias, pero ya para recibir nuestras clases es nuestra última semana. La verdad que son sentimientos encontrados porque, bueno, son muchos días, muchas aventuras que pasamos juntos, que vivimos juntos y, y bueno, increíblemente el tiempo pasó ya desde aquella entrevista que tuvimos hace 3 años, en el caso de mi hermana Amanda, hace 4 años que tuvimos la entrevista. Bueno, se pasó el tiempo increíblemente. Y bueno, yo creo que todos nos aventuramos a esa parte de que no sabíamos qué iba a suceder. Tal vez muchos entramos con miedos de decir, y podré, y lo haré, qué sé yo. Algunos de nuestros compañeros, bueno, quedaron a la mitad del camino, otros se han ido incorporando conforme pasa el tiempo. Pero bueno, bendigo a Dios por la vida de ustedes, queridos alumnos, porque llegamos juntos hasta el final. Dios cuidó de nosotros, nos dio vida y estamos aquí. Así que bueno, damos gracias a Dios por ello. Como dijimos, todo lo que inicia termina. Vamos a disfrutar esta última semana juntos, estos 4 últimos días que tenemos hoy de espiritualidad, martes y miércoles de Apocalipsis y el jueves cerramos nuestra aventura con clase de espiritualidad. Así que bueno, vamos a aprovechar el tiempo y estamos viendo, hermanos y hermanas, aquellos síntomas que nos hacen sentir o pensar que estamos emocionalmente enfermos, ¿verdad? Esto, estos signos o estos síntomas son muy interesantes porque algunas veces usamos a Dios como cortinilla, ¿no? Para finalmente alejarnos de Él porque pensamos que eh, ser buenos con Él nos hará estar más cerca de Él, pero finalmente terminamos huyéndonos. Los sentimientos negativos, diríamos, que están en nosotros, como la ira, la tristeza o el miedo, pues son estos sentimientos que nos acompañan, ¿verdad? Nos acompañan y que forman parte de nosotros y hay que enfrentarlos y hay que encararlos. Vimos lo importante que es negarnos a nosotros mismos sin anularnos, ¿verdad? Y sin pensar que entre más sufrimos, más Dios nos ama. Llevar la cruz del Señor tiene otra razón de ser. Bueno, vamos a mirar un cuarto síntoma o una cuarta patología espiritual que nos acompaña y que realmente es muy interesante porque a veces no la tomamos en cuenta o tomándola en cuenta no le damos la importancia debida o ¿cómo es la palabra? Cuando no la aquilatamos correctamente, ¿no? Este, no la aquilatamos correctamente, no estoy encontrando la palabra, pero ya me va a salir ahora. Bueno, voy a compartir la pantalla para ver esta cuarta patología y nos, nos, esto lo vimos. A ver, aquí hay eh, no la asimilamos. Sí, puede ser asimilar, gracias, Esme, pero no es cuando no eh, no, no, cuando la trivializamos, ¿verdad? La relativizamos, la menospreciamos o la hacemos menos, como decían, nada que ver con eso. Bueno, ya lo vimos. Bueno, la cuarta patología es esta, negar el impacto que el pasado, nuestro pasado, de manera inevitable va a impactar en nuestro presente. Por eso es lo que les decía a veces, no, no, yo
estoy bien, ¿no es cierto? O sea, nada que ver con mi pasado, está resuelto, o mi pasado fue muy lindo, o la verdad que no tengo nada de qué pensar sobre mi pasado, pero en muchas ocasiones nuestro pasado está oculto, ¿verdad? O lo hemos ocultado, o lo hemos encerrado con 20 candados, y entonces no le damos la importancia, ¿va? Y muchas veces, y hablo de manera espiritual, no se habla de manera psicológica o emocional, hablo de manera espiritual. Muchas veces el hecho de no atender nuestras carencias espirituales, nuestras falencias, incluso nuestros maltratos espirituales, pues ha hecho que, quieras o no, nuestra forma de desarrollar nuestra espiritualidad sea o deficiente o carente o nula o esté llena de apariencias. Cuando llegamos a la fe, que esto es lo que siempre proclamamos en las iglesias, estos son los pensamientos que tenemos siempre cuando convertimos a alguien a Cristo, cuando nosotros llegamos al Evangelio, cuando llegamos a la fe en Jesucristo, dice en el relato este de Jesús con Nicodemo, ¿verdad? Es necesario volver a nacer. Nacemos de nuevo. Es como si pensáramos que es algo mágico, ¿verdad? Es como decir, bueno, todo lo que pasó fue un sueño, ¿verdad? Que no me acuerdo qué pasó. Y entonces, cuando nazco de nuevo para Cristo en el bautismo o en nuestro encuentro con el Señor, decimos que es como borrón y cuenta nueva, ¿no? Lo mismo el apóstol Pablo nos lo planteará en la segunda carta a los Corintios 5:17, cuando dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y entonces parece ser o nos da la impresión de que lo que vivimos atrás o lo que experimentamos atrás o lo que hicimos atrás queda anulado, queda sin sentido, como que queda, insisto, no lo tomes en cuenta, no vuelvas atrás, no pienses más de las cosas de atrás, etcétera, etcétera. Este pensamiento, si bien es cierto, es correcto, porque nacer de nuevo en Cristo es nacer a una nueva oportunidad, es regenerarnos, ¿verdad? Es volver a tener una oportunidad de vida, tener una oportunidad de esperanza, de gozo, de alegría, etcétera. Es como pasar de muerte a vida, como lo dijo Pablo en el caso del bautismo y, y es como, sí, empezar de nuevo, pero afortunada o desafortunadamente, nuestro pasado nos persigue, ¿no? Nuestro pasado nos persigue. Lo hayamos resuelto o no, me explico, lo hayamos resuelto o no, nuestro pasado siempre nos va a perseguir. Si no lo resolvimos, nos va a perseguir de manera negativa. Si lo resolvimos, nos va a perseguir de manera positiva, pero sin olvidar lo muy doloroso o lo muy costoso que esto nos pasó. Es necesario, queridos hermanos y hermanas, en el camino, en nuestro viaje espiritual, en esta profundidad espiritual que anhelamos siempre tener, que comprendamos que esto no significa que lo que nuestra vida fue en el pasado deja de influenciarnos de diferentes maneras en nuestro presente, ¿verdad? Nuestro pasado. Este hecho, queridos alumnos, nos hace replantearnos claramente el hecho de reconocer, ¿verdad? ¿Qué es aquello que nuestra vida hemos experimentado y que de alguna manera nos ha alejado de Dios? Los psicólogos en la mayoría de las ocasiones, cuando uno va a terapia, siempre te dicen, no vivas de tu pasado o no vivas en tu pasado, ¿verdad? eh, Siempre nos recomiendan y nos dicen, bueno, no te sientas más cautivo de lo que pasó antes, libérate, sé libre, olvídalo, déjalo de lado, que no te lastime más, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno va en camino de espiritualidad, siempre es necesario recordar
el pasado. Siempre es necesario. Miren, el salmista lo dijo y seguramente el salmista ya era viejo cuando dijo esta expresión que a mí en lo particular me ha impactado. Cuando el salmista dice, de los pecados de mi juventud no te acuerdes. Seguramente este hombre de Dios, este hombre piadoso, este hombre que aprendió a los tumbos y a los golpes su relación con Dios, miraba, ¿no? En el horizonte de su pasado, pues aquellas cosas de las cuales hizo, dijo en su juventud, metió la pata, y por eso dicen que la juventud es la etapa más difícil, porque es la etapa donde cometemos las peores decisiones. No quiere decir que es la única. He visto a personas adultas que igual meten la pata como si fueran adolescentes, pero me llama la atención, ¿verdad? Que uno, uno tiene que mirar el pasado para aquilatar su presente. No se trata de vivir en el pasado, evidentemente, torturándonos y lamentándonos y culpándonos y sintiendo vergüenza, porque entonces sí vas a desarrollar patologías que te van a influenciar de manera negativa en tu vida espiritual. Pero el hecho de que el salmista dijera de los pecados de mi juventud, no te acuerdes porque yo sí me acuerdo, ¿verdad? Yo sí sé lo que hice. Sé las decisiones que tomé, que me alejaron de ti, que me hicieron olvidarme de tu amor, que me hicieron escaparme de tu gracia, que hicieron que cometiera errores que lastimaran mi vida o que lastimaran a otras personas. Cuando ustedes miran, por ejemplo, los oráculos, o más bien no los oráculos, el cuerpo profético que tenemos en el texto bíblico, ustedes se darán cuenta que en muchas ocasiones los profetas hacen que el pueblo no olvide, por ejemplo, Egipto, ¿no? Dicen, acuérdense cuando sus padres estuvieron cautivos en Egipto, acuérdense del sufrimiento que pasaron, acuérdense de los más de 400 años de esclavitud y reconozcan de dónde el Señor los trajo, de dónde el Señor los protegió, de dónde el Señor los rescató. Eh, ¿qué, qué pasó en tu vida pasada? Miren, ustedes saben, no soy experto en eso porque en primera no tengo hijos y en segunda nada que ver, pero bueno, de lo que uno un poco va leyendo, se dice dentro del desarrollo este, psicoemocional, psicosocial, de personalidad que tenemos todos, se dice que los primeros años de vida son decisivos para que los niños desarrollen conductas sanas. Por eso los primeros años de vida, la educación a los niños es importante, el cuidado, el que ellos se sientan protegidos, se sientan seguros, se sientan amados, respetados, valorados. Es fundamental porque aunque son niños pequeñitos, va a ser necesario que ellos lo vivan porque es la base, lo que va a definir en cierta medida su personalidad, lo que va a afectar sus esferas emocionales, sentimentales, familiares. Bueno, la pregunta sería aquí en términos de espiritualidad, ¿cómo fueron tus primeros años? ¿Verdad? ¿Cómo, cómo se aquilataron o cómo se enraizaron tus principios de espiritualidad, ¿no? ¿Cómo fuiste creciendo? Si vos creciste en una familia donde tus padres desde pequeños te enseñaron a orar, que tenían esos tiempos de oración, que tenían esos tiempos de adoración, evidentemente, pues vas a ser una persona que ya eso lo vas a tener pegado, ¿verdad? Eso lo vas a tener arraigado y lo vas a desarrollar de una manera natural, ¿me entendés? Natural. Pero si nunca tuvieron un momento de oración desde pequeñito, desde en tu nacimiento espiritual, en tu esfera de familia, nunca tuvieron ese acercamiento de orar y demás, pues te va a ser más difícil desarrollar esa dinámica en tu vida espiritual. Si desde pequeño nunca te hicieron ir a la iglesia, diríamos, ¿no? Pues de grande también te va a complicar, ¿no? Este,
Es muy importante ver cómo fue nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuánto tiempo de nuestra relación estuvo más ligado a la culpa, a la vergüenza, ¿no? Y esto te va a afectar en tu presente, porque ustedes saben que muchos cristianos que no desarrollan una libertad en el espíritu es porque siguen esclavizados de su pasado, siguen esclavizados de su culpa, de su vergüenza, de decir, híjole, me encantaría volver a nacer, me encantaría volver a tener la oportunidad de volver a vivir para no cometer tal o cual situación. Entonces, pongámoslo en términos así, muy, muy brutos, ¿no es cierto? Del 1 al 10, 8 o 9 pasamos sumidos en nuestra culpa y tal vez uno desarrollando nuestra relación con Dios. Muchos de nosotros, ¿verdad? Crecimos en hogares, en familias donde desarrollamos patologías de amargura, de resentimiento, y que, como dije, no lo tratamos, ¿verdad? Lo ocultamos y pensamos que todo está bien. Pero cuando te enfrentas al espejo de la palabra y cuando te encuentras al espejo de la espiritualidad, pues te das cuenta que te afecta mucho, te afecta que no has perdonado a tus padres, aun cuando estos ya no estén, ¿no es cierto? Ya hayan fallecido, o a alguien que abusó de ti y que trajo una marca muy profunda, muy dolorosa en tu corazón, que te volvió desconfiado, que te volvió desconfiada, que te volvió vulnerable, que te hizo sentir débil, sucio, sucia, que te hizo sentir impotente. Y esto afecta, impacta en tu relación, con Dios. Ya saben la historia, ¿no es cierto?, de Martín Lutero, que cuando él tenía a su padre, tenía una muy mala relación con su padre, ¿verdad? Que nunca le dijo papá, papito, estos adjetivos cariñosos que nosotros le damos a nuestros padres. Martín Lutero no, por eso Lutero siempre se dirigía a Dios como padre, ¿no? Con ese término así como, es un padre castrante, es un padre que no fue muy afectivo, no fue muy cariñoso. Y eso influyó en su cosmovisión del reformador, en su relación con Dios, ¿verdad? Y entonces muchos, por ejemplo, no le podemos decir papito a Dios porque siempre nuestros padres fueron padre, madre, ¿no? Con ese tono despectivo, con esa resentimiento por lo que nos han hecho. Y es muy difícil decirle papito a Dios, ¿no? Porque no hay esta correspondencia de nuestro pasado. Muchas de las veces estas patologías, ¿verdad? De miedo, de tristezas, de rencor, de odio, de resentimiento, de un montón de cosas, ¿no? Que vamos desarrollando en la vida, nos terminan impactando en el presente y sobre todo en nuestra vida espiritual. Hay un testimonio aquí de una persona que traigo a la clase que dice, antes de conocer a Jesús, mi pasado era penoso. Y es así, hermanos, todos tenemos un pasado, ¿no? Por eso es difícil colocarnos en el papel de juzgadores, de verdugos, porque como dice un dicho popular, ¿verdad? Todos tenemos cola que nos pisen. Todos tenemos un pasado que nos avergüenza. Todos tenemos acciones, actos, situaciones que cuando nos acordamos nos avergüenzan. Y tenemos un pasado penoso que desafortunadamente a veces nos olvidamos de que obtuvimos gracia en ese pasado, nos olvidamos de que obtuvimos eh, esta oportunidad de ser diferentes, de que alguien nos diera la mano, ¿verdad? De que alguien nos perdonara. Pero nosotros no somos capaces de perdonar a las personas, no somos capaces y juzgamos de manera liviana y de manera ligera
juzgamos y criticamos y señalamos. Y no nos damos cuenta que nosotros también fuimos igual o peor, ¿verdad? Igual o peor. Así que el testimonio de esta persona decía, antes de conocer a Jesús, mi pasado era penoso. No quería mirar atrás e intentaba olvidarlo todo. Y este es un mecanismo de defensa que tenemos, ¿verdad? Un mecanismo de defensa de olvidarlo todo, de no experimentar las cosas. Entonces, bueno, no, ya, no me hables de eso, ¿verdad? Hay muchas personas que se ofenden. He pastoreado a muchas personas que cuando empiezo a escarbar en su pasado, terminan profundamente ofendidas. No, ahí no, pastor. Eso no quiero hablar, no quiero que se meta en eso, no lo quiero recordar. Y eso evidentemente impide un montón de cosas para sanar, para ser libres, para mejorar. Así que intentamos olvidarlo todo, intentamos ocultarlo, cavar una tumba o cavar un hoyo para sepultar allí nuestros recuerdos de la infancia, nuestros recuerdos de la vida espiritual, etcétera. Y bueno, termina diciendo este testimonio, claro, la vida era mucho mejor ahora que Jesús estaba conmigo, conmigo e ingenuamente pensaba que era libre. Ingenuamente pensamos que somos libres cuando seguimos atados a nuestros recuerdos, insisto, de manera negativa, que no nos han permitido sanarlos, que no nos han permitido encararlos, ¿verdad? Por eso, cuando alguien viene conmigo a plantear algún problema, siempre voy del presente hacia atrás, ¿verdad? Y trato de descubrir qué hay aquello que consciente o inconscientemente hemos este, tratado de olvidar, pero que nos está haciendo mucho daño. Entonces, cuando identificamos eso y empezamos a trabajar pastoralmente en esta situación, bueno, entonces empezamos a vivir la libertad, la verdadera libertad espiritual. Por eso, queridos alumnos, negar el impacto de lo que fuimos, cómo fuimos formados. Muchos de nosotros fuimos educados con muchos legalismos, ¿verdad? Con muchas castraciones, como dije, espirituales y siguen muy arraigadas en nosotros. Incluso conozco muchos cristianos que se sienten re orgullosos de esas acciones o de esas actitudes o de esa forma de llevar a cabo su relación con Dios. Se sienten muy, muy orgullosos y tratan de implementar esa forma de ser con los suyos, tratan de que los demás vivan esa misma espiritualidad, pero evidentemente es muy tóxica, ¿no? Es una espiritualidad muy tóxica. Desarrollamos toxicidad en nuestra libertad espiritual cuando, insisto, nuestro pasado, si no está resuelto, va a afectar nuestro presente y evidentemente nuestro futuro. No me meto en cuestiones psicológicas, solo me meto en cuestiones espirituales. Y ustedes saben que tenemos a un acusador, ¿verdad? En este caso es Satanás, que es el que acusa, ¿verdad? Y que utiliza todas esas cosas no resueltas para hacernos entender que seguimos siendo presas o que seguimos siendo cautivos de nuestro pasado. Así que, hermanos, traten de sanar su pasado, traten de identificar sus patologías pasadas insanas que les estén obstaculizando hoy una verdadera libertad espiritual, un verdadero entrega y una verdadera vivencia en el espíritu. ¿Ok? Así que esta es la cuarta patología que nosotros tenemos, por favor, que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Muy cuidadosos y empezar a tratar. Como dije, si ustedes no pueden hacerlo por sí solos, busquen ayuda espiritual. Yo acá no les recomiendo un psicólogo, ¿verdad? No les recomiendo un psicólogo. Hablo de cuestiones espirituales. Les recomiendo un pastor o un siervo o una sierva de Dios que sea muy espiritual para que les ayude a resolver sus patologías espirituales, ¿no?
Evidentemente, busquen un psicólogo, un doctor, un psiquiatra, quien sea, pero esta es una cuestión espiritual, ¿verdad? Que en muchos casos nosotros podemos resolverlas desarrollando disciplinas espirituales y aplicándonos, ¿verdad? Para sanar. Pero si no, hay recursos que Dios ha puesto, hombres de Dios, mujeres de Dios, llenos del Espíritu Santo, que te pueden ayudar a resolver tus patologías emocionalmente enfermas. Ujú. Espiritualidad, estamos hablando de cuestiones espirituales. Quinta patología o síntoma que encontramos. Esto es muy común, creo que lo planteamos mucho desde la primera clase de espiritualidad, porque con esto crecimos. Seguimos siendo una sociedad dualista, seguimos siendo una sociedad, estamos movidos en una cultura dualista y evidentemente nuestras formaciones espirituales fueron dualistas, ¿verdad? Es decir, están separadas. Son dos cosas totalmente diferentes. Y ustedes saben, hermanos, que este es uno de los graves, graves síntomas que muchos cristianos padecemos, ¿verdad? Padecemos al tratar de dividir nuestra vida en lo laico o en aquello que le decimos secular, ¿verdad? Y nuestra vida sagrada, nuestra vida espiritual. Esta dicotomía, ¿verdad? Está profundamente arraigada. Y créanme, queridos hermanos y hermanas, que aún en nuestros púlpitos de manera consciente o inconsciente seguimos predicando sobre esta dicotomía, sobre esta división, ¿verdad? Y entonces somos una sociedad del yin y del yang, ¿no? Del blanco y del negro. Seguimos siendo una sociedad donde estamos profundamente separados uno del otro y tratamos de no mezclar. Recuerdo que cuando vimos la clase que se llama este, ah, en liderazgo, la clase de liderazgo, la última clase que vimos acerca de los modelos de liderazgo posmodernos y cuáles son las características que se tienen, veíamos que una de ellas era el secularismo, ¿no? Y veíamos, por ejemplo, el dueño de McDonald's, que él en su casa tenía un letrero que decía Dios, familia y McDonald's, ¿no? En su casa. En primer lugar, en su casa estaba Dios, en segundo lugar estaba su familia y en tercer lugar estaba su negocio McDonald's. Pero en su negocio, ¿verdad? En su negocio el orden estaba invertido. Primero era su negocio, luego su familia y por último era Dios. Esta idea, hermanos, está tan arraigada en nosotros que difícilmente podemos luchar contra la corriente porque seguimos inmersos en esta sociedad, en una sociedad donde separa profundamente las cosas, ¿no? Una sociedad, por ejemplo, donde se vuelca sobre los pro aborto, ¿verdad? Y diciendo, esta decisión es mía, ¿no? Es mi cuerpo, es mi decisión, es mi área, es mi espacio, ¿verdad? Entonces, Dios no puede entrar en esto. Dios no puede meterse en esto porque es mi cuerpo, porque es mi decisión. Y estos movimientos, que es un ejemplo, como puede haber en otros, el movimiento feminista, ¿no? Abajo el patriarcado, ¿por qué? Porque soy yo la que está empoderada, ¿no? O el machismo, que es el otro movimiento, yo soy el hombre y la mujer tiene que estar sometida. Entramos en estas discusiones, hermanos, que resumban o se instalan en nuestros púlpitos, ¿no? En nuestros templos somos llamados a estar bien, a no despeinarnos, a guardar las formas, a guardar las apariencias, ¿no? Y entonces, un pastor puede estar contento, los consagrados podemos estar contentos cuando el templo está lleno. Y dijimos, oh, qué lindo, ¿verdad? El templo está lleno. Pero ¿cuántas de las personas que estamos sentadas allí, incluyéndonos ustedes y yo,
que estamos sentados ahí, realmente estamos en el Espíritu, realmente estamos disfrutando la libertad del Espíritu, o cuánto de nosotros estamos allí por costumbrismo, porque, porque somos sabatistas, pero estamos anhelando que pase el tiempo para hacer de nuestra vida lo que queramos. Los seres humanos tenemos la extraña capacidad de vivir vidas compartimentadas y dobles. Esta es una característica muy complicada, ¿verdad? ¿Cuántas veces hay un montón de personas que tienen una vida doble y que uno se la pucha, che, yo no ni por acá me hubiera sospechado, ¿no? Un caso de un pastor muy famoso en México que era un líder nacional, un evangelista poderosísimo que convertía a las personas, que bautizaba, pero que cuando hablaba era lleno de poder. Y después nos enteramos que tenía otra familia, ¿verdad? Que tenía otra esposa, que tenía otros hijos. Es decir, mientras él llevaba una vida aquí espiritual y poderosísima, por el otro lado llevaba una vida doble. Fue todo un escándalo Escándalo y esto y provocó luego que evidentemente todos nosotros nos diéramos cuenta qué fácil es llevar una vida doble, pero no juzgo a este líder, me juzgo a mí mismo y júzguense a ustedes mismos. ¿Cuántos de nosotros estamos llevando una vida doble, compartimentada? Una vida doble donde en la iglesia somos todo amor, toda dulzura, todo, ¿verdad? Pero en casa somos otros. Recuerdo que cuando pastoreaba a una familia pastoral, la esposa del pastor decía, pastor, yo estoy muy enojado con mi esposo. ¿Pero y por qué? Le decía. Porque él es muy atento con las hermanas de la iglesia. Con las jovencitas de la iglesia es muy atento, las abraza, charla con ellos, se sonríe. Pero cuando llega a casa, a mí ni me da bolilla. Y a sus hijas ni las toma en cuenta. Todo el día anda enojado, malhumorado. Ah, pero llega a la iglesia y él es diferente. Trataré de usar la palabra que para mí es muy fuerte, pero que el Señor Jesús usó y tiene que ver con la hipocresía, ¿verdad? ¿Qué tan hipócritas somos? Y usted me dice, no, no, pastor, yo no soy hipócrita bajo ninguna circunstancia. Hasta se puede ofender conmigo si yo le llamo a usted hipócrita. Más de uno se ofendería y me dejaría de hablar si yo le dijera usted es un hipócrita. Porque cuando Jesús usa esta palabra, que la recuerdo muy bien, la hace Mateo, el Evangelio de Mateo la refleja muy bien por este estar en contra de los fariseos. Jesús la usa contra los fariseos y les dice hipócritas, sepulcros blanqueados. Porque llevaban una vida doble. Ustedes decían, los fariseos teniendo otra mujer, cometieron fornicación, adulterio, se drogaban, iban al boliche a la noche. No, 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 no. Ni iban al boliche a la noche, ni se drogaban, ni tenían otro hombre, ni otra mujer, ni fornicaban, ni nada por el estilo. Eran hombres profundamente piadosos, profundamente religiosos, que conocían perfectamente la Torá, que conocían perfectamente las Escrituras, y en cambio el Señor los cae en la movida y les llama hipócritas. Hipócritas porque sus vidas no reflejan realmente lo que debe ser el amor de Dios hacia los demás, solo piensan en ustedes. Ponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Viven vidas de lujo y por el otro lado hablan de la importancia que es tener pobreza. Son hipócritas. Tenemos esta rara capacidad, hermanos, de llevar una vida doble. ¿Qué tan hipócritas somos, verdad? Que vivimos de las apariencias. Que ante los demás, mira, el pastor Abraham, pero qué pastorazo, ¿verdad?
Y, y el tipo no le habla a su mamá, el tipo está peleado con los vecinos, el tipo es un quilombero en su trabajo, el tipo es orgulloso, el tipo es mil cosas. Ah, pero cuando se trata de impresionar a los demás, ¡guau! Soy el mejor. Dividir lo sagrado de lo secular, hermanos, nos ha hecho muchísimo daño, ¿verdad? Una madre se acercó conmigo, le dije, pastor, me dijo porque tenía un problema con su hijo, y yo le dije, mira, yo le dije a mi hijo, mira, vos tenés que ir conmigo a la iglesia, acompañarme, vos anda conmigo y después podés ir con tus amigos al boliche, pero antes anda a la iglesia. Para esa madre era la mejor forma de resolver el problema. Por un lado lo tenía en la iglesia y por el otro lado decía, bueno, ya después de que vengas a cumplir todos tus requisitos religiosos, anda y andate al boliche y anda a hacer de tu vida lo que quieras. Estos testimonios, hermanos, que quiero compartir con ustedes, resaltan o reflejan esto que le estoy diciendo. Francisco va a la iglesia y le canta el amor de Dios. Canta hermoso, canta maravilloso, tiene una voz increíble, está en el ministerio de música, pero cuando va camino a casa, maldice al otro conductor a la pena de muerte porque se le atravesó, porque se le adelantó, porque le cerró el paso y le dice hasta de lo que se va a morir. Pero el tipo en la iglesia, canta como los ángeles. ¿Por qué? Porque para Francisco el servicio del sábado es para Dios, pero el resto de la semana está dedicada al trabajo. Él puede dirigir, puede cantar, puede pasar a estar en el banco, ¿verdad? Sentado, escuchando el sermón con una apariencia de piedad, pero en el trabajo anda con unas palabrotas grandotas y chiquitas, ¿no? Anda mirando a las mujeres cuando pasan y las mira con lujuria. O las mujeres cantan hermoso, están en el grupo de alabanza, o dirigen o traen reflexiones, pero en casa son terribles, son de las que, ay, fíjate, mira, yo te voy a decir algo, pero no le digas a nadie, ¿eh? No, por favor, no le digas a nadie, no digas que yo te dije, pero... Sabe que la otra vez yo miré y dije, y yo no sabía qué hacer. Pero por favor, no digas que yo te dije. O sea, por un lado, ¿verdad? Estamos en la iglesia, pero por el otro lado, somos hipócritas porque nos comportamos de una manera totalmente diferente. Cuando alguien le viene con un chisme, muy pocas personas somos capaces, porque uno lo aprende y eso quiero decirlo, somos capaces de decir, mira, no, no, la verdad que no, no, no me interesa, muchas gracias, no. Oye, pero te quiero, no, no, la verdad que no, no me interesa. La mayoría siempre damos, ¿no? Esa morbosidad. "Ay, a ver, sí, no, no, tranqui, tranqui, contame, no. Yo no le voy a decir a nadie, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, tenemos esta extraña capacidad de vivir vidas dobles, ¿verdad? Por un lado, decimos que amamos a Dios y por el otro lado, odiamos a nuestros hermanos. Y hablo de hermanos espirituales. Odiamos al pastor, odiamos a los hermanos malos, odiamos a un montón de personas, ¿no? Odiamos los que somos pastores, incluso los pastores, ¿eh? Somos capaces de odiar. Estoy usando el término de Juan, ¿no? La epístola de Juan, la primera carta de Juan. Odiamos a nuestra membresía, al líder que nos hace mal o que nos señala nuestros errores, justamente, con justicia. Pero, como yo soy el pastor, ¿verdad? Nadie tiene por qué decirme lo que yo tengo que hacer si yo soy el pastor. Y cuando alguien nos señala los errores, nos ofendemos y empezamos a cargar en los sermones, ¿viste? Contra los hermanos o las hermanas que nos quieren hacer daño, cuando están haciendo su derecho de expresarse y de decir lo correcto. Bueno, aún los pastores que tenemos ese tipo de sensaciones, ¿no es cierto? Terminamos teniendo una doble vida, ¿verdad?
Eso es tener una doble vida. Otro testimonio. Juan tiene un tiempo establecido de oración con Dios todos los días antes de iniciar sus actividades. He escuchado, hermano, yo a las 5 de la mañana me levanto a orar. Ah, buenísimo, qué lindo, hermano. Mire, yo no sé, perdóneme, pero yo a esa hora estoy roncando recién. No me levanto a esa hora. Bueno, mucha gente, en este caso Juan, tiene este tiempo de iniciar todos los días, ¿no? Porque dicen, ay, es que no hay ruido, estoy tranquilo. Sin embargo, durante el transcurso del día, no tiene en cuenta la presencia de Dios ni en su trabajo, ni cuando regresa a su casa para estar con su esposa y sus hijos. Es decir, en su trabajo se olvida de Dios porque ya cumplió la cuota con Dios, ¿verdad? Ya cumplió el requisito con Dios, Juan. Así que en el día pues deja de pensar en Dios, deja de tener este contacto con Dios. E incluso cuando esta vivencia de oración debe hacerse presente en su casa, con su esposa, con sus hijos, con su esposo, con sus hijos, ¿verdad? Pues simplemente no está. Hay silencio, hay ausencia, no hay charla, no hay risa, no hay interacción, no hay sentimientos profundos, ¿verdad? Y entonces tenemos un grave problema, hermanos. Vuelvo a preguntar y lo digo con mucho respeto y con mucho cariño para todos ustedes, porque esta misma pregunta me la hago yo. ¿Qué tan hipócritas somos? Si el Señor estuviera con nosotros, también nos diría hipócritas, sepulcros blanqueados. Esto es muy fuerte, hermanos, pero es muy profundo y es necesario para un camino de espiritualidad correcto. ¿En qué parte de tu vida, en qué área de tu vida estás llevando una doble vida? ¿Mm? Estás llevando una doble vida. Finalmente, un testimonio más. En la iglesia, Judith llora mientras canta canciones al amor y a la gracia de Dios. Se emociona, canta alabanzas, pero constantemente se queja y culpa a otros por las dificultades y aflicciones en su vida, ¿no? Está en esa actitud de ser víctima. Ay, es que todo me pasa a mí. Ay, es que todo yo. Ay, es que a mí me ven mal. Ay, es que yo soy como que nadie la quiere o como que nadie le hace caso. Ay, yo soy, y la culpa la tienen todos los demás. Y la culpa la tiene mi esposo, la culpa la tiene mi esposa, la culpa la tienen mis hijos, la culpa la tiene el pastor que no me viene a visitar, la culpa la tienen los consagrados porque no oran por mí, la culpa la tiene la iglesia porque nunca preguntan cómo estoy y siempre estamos en ese constante culpar a otros, ¿no es cierto? Pero mientras cuando está la alabanza, la adoración, lloramos y nos derramamos delante del trono de Dios. Pero evidentemente, hermanos, estamos llevando una vida tan doble, ¿verdad? Que como dije, terminamos culpando a otros de lo que nosotros mismos somos o de lo que nosotros mismos pasamos. Y esto no está bien. Esto es llevar una vida doble. Y por eso yo decía, hermanos, ¿de qué manera ustedes y yo estamos viviendo nuestros aspectos de espiritualidad, ¿verdad? ¿De qué manera los estamos viviendo? De tal manera que podamos pasar la prueba de que le digamos al Señor, no soy hipócrita. Trato de llevar una sola vida con sus defectos y virtudes, una vida que está en construcción, una vida que es capaz de decirte en la iglesia, Dios, te amo con todo mi corazón, pero también es capaz de amar a mi esposo o de amar a mi esposa o a mi hermano o a mi hermana, a mis hijos, que soy capaz de amar, de perdonar.
Entonces esa es una vida íntegra, no segregada, integrada. Así es que es importante que ustedes revisen, hermanos, si no están llevando una doble vida, que todos sabemos, que tratamos de ocultarla, ¿eh? Y que mire que muchos, yo no te puedo creer, si Abraham, ay, Señor del cielo, mira el profesor que tantas veces nos dijo y demás, tiene otra familia. Dios me libre. Dios me libre. Yo siempre digo, si no puedo con una esposa que voy a andar buscando otra mujer, Dios me libre, pero no es mi caso, pero lo digo con mucho respeto para todos. Pablo dijo, el que esté firme, mire que no caiga, ¿eh? Nunca se confíe. Nunca diga nunca. Si usted no está bien tomado de la mano de Cristo, va a terminar cayendo una doble vida. Así nomás le digo. Y no estoy hablando de que tenga usted otra familia, otro hombre u otra mujer, ¿no es cierto? Estoy hablando de que usted pueda sentirse tan piadoso, tan religiosa, tan, ya, porque hace usted mil actividades para Dios, pero en la práctica, hermano, usted sigue odiando, sigue enojado con el esposo que le hizo, con la esposa que le hizo, no ha perdonado, ¿verdad? Sigue peleado con mil personas, peleado consigo mismo. En fin, eso es hipocresía y eso es una doble vida. Así es que espero que todos podamos tener esta oportunidad de reflexionar, esta oportunidad de mirarnos a nosotros mismos para no tener una vida separada, ¿verdad? No seamos hipócritas. Y lo digo en el nombre de Jesús, para todos, no seamos hipócritas. Creo que eso es lo que le hace mucho daño a la espiritualidad cristiana, mucho daño. Espero que ustedes y yo no tengamos doble vida, sino seamos de una sola pieza en proceso de construcción y honrando lo que decimos ser, ¿verdad? Honrando lo que decimos ser. Y que nadie nos diga, primero anda a ser vos en tu casa y luego vos venís a mí a decirme acá. Que nadie se levante a decirnos eso. Menos no porque tenga razón. ¿Ok? Muy bien. Voy con una más. Y esta también la desarrollamos cuando vimos que hacemos cosas para Dios en vez de estar con Dios. Les conté la historia y espero que nunca lo olviden, que vimos en clase de espiritualidad, que todos sabemos y por eso la vuelvo a traer a colación, la historia de Samuel, ¿verdad? Es una historia muy linda, tal, tal. Es una historia muy, no es tan romántica como la hemos romantizado nosotros en nuestros púlpitos, cuando decimos, oh, cuando Dios le dijo Samuel, Samuel, y Samuel fue con Elís, Señor, aquí estoy, ¿qué querés? ¿En qué te puedo servir? Hemos romantizado tanto esa historia que nos damos que es una historia de las más tristes, de las más trágicas que pueden existir en la vida de un siervo de Dios, ¿verdad? Porque finalmente lo que Dios le reveló a Samuel fue una tragedia para la familia. Es un jovencito de 12 años que tiene que decirle a su papá adoptivo, diríamos, ¿verdad? A su papá adoptivo, que sus hermanos del alma, que son los hijos de Eli, van a terminar mal. Y él también va a terminar mal. O sea, Dios elige a un siervo suyo, un jovencito de 2 años, para transmitir una tragedia, una noticia fatal, ¿verdad? Una noticia de muerte. Ahora, ¿qué es esto que finalmente nos importa? ¿Por qué Samuel no escuchó, no entendió que quien le hablaba era Dios y durante 3 veces fue con la persona incorrecta, que en este caso fue Eli, porque Samuel estaba en las cosas de Dios? Samuel desde pequeñito, desde que fue destetado de su madre y fue consagrado al templo, pues todos los días estaba rodeado de las cosas de Dios, del templo, del arca, del incensario, de abrir las ventanas y las puertas del templo de Silo,
Estaba tan metido en las cosas de Dios, pero que no conocía a Dios. Por eso cuando Dios los llama, ¿verdad? A la noche, y la noche tiene un simbolismo profundo, pues no reconoce a Dios porque estaba haciendo cosas para Dios, pero no estaba con Dios, ¿verdad? No conocía a Dios. Nuestra labor para Dios solo puede fluir adecuadamente de una vida con Dios porque no podemos entregar lo que no tenemos. Es ahí, queridos hermanos y hermanas, donde crecen los legalismos, ¿verdad? Los legalismos, donde crecen un montón de hombres y mujeres que nos convertimos en verdugos, más que en abogados defensores, nos convertimos en verdugos. Damos tanto, ¿verdad? Estamos tan metidos en muchas cosas que no tenemos tiempo para llenarnos. Ustedes lo están viendo al momento de llenar sus hojas de vida espiritual. ¿Cuántos están encontrando placer en esto? ¿O cuántos lo están viendo ya? Al principio fue emocionante. Ah, vamos a llenar la primera planilla, ¿no? Y después, ay, tengo que llenar esto. Bueno, a ver qué le pongo. Vamos a tener que hacer. Y se va convirtiendo en una carga. Ah, es que hoy no pude llenar la planilla porque hoy fui a visitar, porque hoy preparé la reflexión, porque hoy tuve que cocinar, porque hoy tuve que llevar a los niños, porque hoy tuve que trabajar, porque hoy tuve que hacer esto, porque hoy tuve que hacer eso. Ay, no me dio tiempo de llenar ninguna planilla y ahora tengo que meterle ficha porque es mi calificación y quiero aprobar y quiero terminar el seminario, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy fácil, hermanos y hermanas queridos y queridas, de vaciarnos, ¿verdad? De darnos a otras personas cuando nosotros no estamos teniendo ninguna forma de llenar nuestro tanque, de llenar nuestro corazón. No podemos dar lo que no tenemos. Y desgraciadamente, hermanos, a veces en camino de espiritualidad, pues lo único que damos es la carnalidad, porque no tenemos espiritualidad. Y no importa que diezmemos, y no importa que observemos el sábado, y no importa que no comamos chancho, pues no tenemos espiritualidad, queridos alumnos. Y como no tenemos espiritualidad, pues ¿de qué manera vamos a reaccionar? Pues de manera carnal. Ah, miren, yo no sé, pero yo lo resolvería de esta forma, ¿verdad? Con 3 piñas resolvemos el tema. O con 3 golpes resolvemos el tema. ¿Cómo resolvemos la situación que está viviendo en la iglesia? ¿Por qué creen que a veces nuestras iglesias, hermanos, no saben resolver sus problemas? Porque están cargados de carnalidad los miembros de nuestras congregaciones. Nosotros mismos estamos cargados de carnalidad. Entonces, cuando hay un problema, ya uno empieza a gritar, el otro también empieza a gritar, el otro empieza a juzgar, el otro empieza a tirar una pedrada, el otro quiere ya renunciar, el otro ya quiere sacar al pastor, el otro ya quiere, habla mal del pastor detrás, pero de frente no se atreve. Y hay un montón de acciones y actitudes, queridos hermanos, que lo único que refleja es nuestra carnalidad. Yo lo he vivido durante todos estos años que he tenido de experiencia pastoral. Pero yo también a veces he reaccionado de manera carnal como pastor. A veces los pastores reaccionamos de una manera tan carnal, ¿verdad? Que uno dice, pero no puede ser, pero si es el pastor, pero si el pastor es el que predica, el que aconseja, el que casi casi está cerca de Dios. Sí, obvio que sí. Eso tendría que ser. El consagrado, por eso es diaconisa, por eso es maestro de escuelita, por eso es maestro consagrado, por eso es presbítero, porque se supone que estamos cerca de Dios, pero desafortunadamente muy pocos de los que tenemos un cargo tenemos estos programas intencionados de llenar nuestra espiritualidad. Por eso, habemos pastores que actuamos de manera súper carnal. Vos no tenés que hablar. Yo soy el pastor. Vos no tenés que decir nada, porque yo sé lo que digo. Vos no tenés,
Y empezamos a señalar, y vieron aquel hermano que siempre está en contra de mí, y el pastor se hace la víctima, y el pastor no, nos hacemos, ¿no es cierto? Hablando yo como pastor, nos hacemos así como que, ay, yo soy el bueno y los malos son los demás. Eso es actuar de manera carnal, de manera muy carnal. ¿Y, y qué pasa, hermanos? Pues porque hacemos cosas para Dios, pero no estamos viviendo con Dios. Hacer para Dios y estar con Él de manera equitativa es el único camino para tener un corazón limpio, una conciencia tranquila y una comunión con Dios. Hacer para Dios es estar con Él de manera equitativa, de manera llena, de manera plena, de manera que nosotros podamos entender qué es lo que realmente vale, ¿verdad? ¿Cuáles deben ser nuestras reacciones, nuestras actitudes, nuestras miradas? A veces nuestras miradas son de pistola, ¿verdad? Cuando muchas de nuestras miradas deben ser como las de Jesús, compasivas. Y llegó ese chico para tentarle y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Jesús sabía su corazón y dice, cuando lo vio, lo amó. Nos hacen falta esas miradas de amor, de ternura para el pecador. Y estar con Dios es aprender a perdonar. ¿Qué sucedió en la cruz, hermanos? Pues sucedió que el que tenía todo el derecho de quejarse y tenía todo el derecho de maldecir, que tenía todo el derecho de hacer que cayera fuego del cielo y que quemara a todas esas personas que lo estaban crucificando, hizo lo impensado. Y antes de decir consumado es, dijo, perdónalos, perdónalos. Llegar a este punto, hermanos, era porque Jesús no solo era Dios, sino que toda su vida se la pasó llenándose de Dios. Hizo cosas para Él, cosas maravillosas para Él, pero Él se llenó. Entonces, cuando Él se enfrentó a crisis, no actuó de manera carnal, no actuó de manera violenta, aun cuando sus discípulos sí, ¿no? Decían, Señor, ¿quieres que mandemos fuego y que caiga fuego del cielo y que destruya esta ciudad? Y Jesús los miró como diciendo, ¿en serio ustedes me están pidiendo eso? ¿Estamos con Dios? Lo importante, hermanos, no es la productividad. A Dios no le importa cuán productivos somos, que ese es un gran problema que tenemos en sus áreas de liderazgo en la iglesia. Todos tenemos que ser productivos, porque el que es productivo vale. Creo que a Dios no le interesa nuestra productividad. Creo que a Dios le interesa nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro corazón, lo que somos, quiénes somos, qué clase de personas somos para los demás, de qué manera tratamos con ternura, como lo hizo Jesús, hacia los que nos ofenden, hacia los que nos lastiman, de qué manera somos capaces realmente de perdonar a quienes nos crucifican. Sé que no es fácil, y se los digo yo que he pasado por un montón de cosas y un montón de heridas que hay en el corazón, pero yo tengo dos caminos: o guardar el rencor, el resentimiento, o perdonar y amar y ser libre y vivir sin mochilas a cuestas, ¿no? ¿Cuál es tu decisión? ¿Cómo estás viviendo? ¿Tu tanque está medio vacío? ¿Está vacío? ¿Está lleno? Nadie puede dar lo que no tiene, hermanos y hermanas queridos, de verdad, ¿verdad? Tenemos que aprender a llenarnos, tenemos que aprender a, a buscar la manera de que cuando nos llenamos del poder de Dios, del amor de Dios,
entonces somos capaces de ser diferentes, de dar amor, compasión, qué sé yo, hermanos. Montón de cosas que Dios nos enseña, ¿verdad? Diríamos reflejar a Cristo. Diríamos reflejar a Cristo. Bien, bueno, pues hasta acá dejo la clase porque me gustaría escuchar sus opiniones, sus impresiones al respecto. Eh, Nos faltarían 4 síntomas más que lo vamos a dejar para la próxima clase, pero hasta acá me gustaría escucharlos. Pueden no estar de acuerdo conmigo, ojo, esto es muy importante, ¿verdad? No necesariamente tienen que estar de acuerdo conmigo, es básicamente una postura personal que, como les dije al principio de esta clase, parte de mi experiencia como pastor, pero también de mi vivencia como una persona que está tratando en este camino de construcción, pues de ser espiritual, ¿no? Amanda, adelante. Bueno, eh, tocó muchas cosas que le llegan a uno al corazón. Eh, Creo que, pues, el mismo hecho de ser humanos y de tener nuestra carne eh, pecaminosa, puede decirse. De alguna u otra manera, sí tenemos en algún grado esa doble vida, ¿no? En algún grado yo creo que la tenemos. Y ya interiormente con nuestro Padre Celestial en nuestros momentos de reflexión, cuando uno hace esas retrospectivas con Él entregándole todo, porque pues lo he hecho, es cuando le dice y uno se sincera con Él y le dice, mira, me pasa esto con esta persona, me pasa esto con otra, y muchas veces uno por ser diplomático o algo, a esa persona la saluda sonriente, pero realmente por dentro tú sientes otra cosa. Entonces, creo que esa doble vida está ahí. eh, y solo con esa relación profunda con Dios uno va mejorando día con día. Y aunque, como yo le digo a mi esposo, a veces el Portilla por allá, él es más calmado, pero el Carlos Ama, que es el otro apellido, ese es como más fuerte y a veces sale en algunas circunstancias o situaciones de la vida, ¿no? Y hay cosas que uno no tolera y pues ahí sale a relucir ese genio que uno de pronto lo aplaca, pero en algún momento sale. Entonces sí hay esa doble cara y pues solo Dios es el que conoce nuestras vidas, nuestro corazón. Em, yo les comentaba en algún momento que yo tengo un librito de oración que me ha servido mucho, lo compré y cada vez así lo repita, cada vez es diferente, porque pues dan o sea, uno lee su porción bíblica, pero como interiorizando cómo es la relación de uno con Dios y ahí es donde uno, pues, o donde yo he sacado y le he dicho al Señor, mira, pensé que esto ya no lo tenía, pero todavía está ahí. Sobre todo cuando uno no perdona o no se perdona a sí mismo, ¿no? Son cosas que están guardadas allá adentro y no las ha sanado. Pero cuando uno se arrodilla y le dice al Señor, bueno, ¿por qué me pasan estas cosas? Y uno va retrocediendo en la vida y haciendo esa retrospectiva y dice, es esto, esto es lo que está pasando por esta situación. Entonces, creo que el camino hacia perfeccionar nuestra espiritualidad siempre tiene que estar en completa actividad, no estar pasivo, porque cuando uno se queda quieto, pues retrocede realmente, retrocede. Y me pasa, o sea, hay momentos, uno viene como con esos encuentros con el Señor muy bonitos, pero pasan cosas de la vida que a veces te dejan quieto y son, por ejemplo, momentos como
como desiertos los puedo llamar, no sé cómo llamarlos, ¿no? Y son como esos momentos que como que no te agrada nada, como que no, no quieres hacer nada, y son cosas que le pasan a uno de humano. Y a veces yo le preguntaba a una guía espiritual que tengo, ¿esto es normal? Porque me está pasando esto, a veces no tengo ganas de orar y eso me preocupa. Entonces me decían, son tiempos de desierto, pero de todas maneras haz el esfuerzo. Y, el otro punto que hablaba de la hipocresía, pues va en esa misma, ¿no? De la doble cara, del no tener, del tener cosas guardadas allá adentro que nadie las conoce, pero que ahí están y pues uno tiene que gestionar y aprender a luchar con esas cosas porque ahí están. Muchas gracias. Mario, Sí, a mí también me tocó esa parte que nos habló por ahí Armando un poco, porque incluso tuve el sermón del sábado por ahí con un tema bastante relacionado, y, pero también me tocó mucho el punto 4 si no me mal recuerdo, de- del pasado de uno, ¿no? Y cómo influye por ahí en nosotros. Yo mucho tiempo, eh, mi pasado por ahí me afectó mucho en mi relación con Dios por ahí. Porque por un lado yo decía, me arrepentía, ¿no es cierto? O me avergonzaba mucho de haberme separado o alejado de la iglesia, de Dios, ¿no es cierto? Y decía, qué mal si yo pudiera sacar esa parte de mi vida, cortarla ahí, hacer un corte, un antes y un después de haber conocido realmente a Jesús, lo haría. Y me costó mucho tiempo, incluso en mis prédicas o en mi relación también dentro de la iglesia, ese tema, ¿no? De decir que eso me avergonzaba y no lo hablaba incluso con nadie, porque era algo que yo no lo quería hablar, hasta que me di cuenta en un momento que todo eso que pasé y lo que me pasó en la vida me trajo hasta el momento en el que yo estaba, ¿no? Y no sé si hoy estaría acá, si hoy sería alumno del seminario, si hoy tendría el ministerio que tengo dentro de la iglesia, si no me hubiera pasado lo que me pasó en la vida, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de eso y cuando realmente afronté esa situación y dije, no, lo que yo viví es parte de lo que soy hoy, ¿no? Y, y ahí, bueno, empezó a cambiar mucho en mi vida. Hoy incluso eh, llevarme como o ponerme como ejemplo, que era algo ilógico para mí en su momento, ¿no? Hoy lo cuento como un testimonio de lo que me pasó a mí, me pongo como ejemplo para que no le pase a otro quizás lo que me pasó a mí en mi vida, ¿no? Entonces, quizás también mis trabajos o mi ministerio dentro de la iglesia van mucho de la mano de eso, ¿no? De lo que me pasó y de querer mostrarle a otros o querer enseñarle a otros o manifestarle a otros lo que me pasó a mí para que a otros no le pase lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces, la verdad que es muy importante eso de, de encarar nuestro pasado, ¿no es cierto? Obviamente no se va a borrar, pero aprender a convivir, incluso a sanar a veces, ¿no es cierto? Esas heridas del pasado
y creo que hacernos fuerte sobre eso, construir nuestro presente sobre lo que fuimos en nuestro pasado es lo que debemos pensar para seguir trabajando en nuestro futuro por ahí, ¿no? Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Hermana Esther. Bueno, este, la clase es maravillosa. Me gusta mucho, es la realidad que he vivido también en este punto también de lo que ha pasado y guardé porque para mí no tenía solución y no había quien que me pudiera ayudar, no había un pastor que me pudiera ayudar y me ocurrió algo por ser muy, muy sincera y no querer dejar nada sin decir, sino decir la realidad, y bueno, cometí algo que no debía hacer, y bueno, y después de mucho tiempo, la hermana me encontró en la calle y tengo que hablar con vos, te tengo que decir algo. Y me mencionó y yo lo había olvidado completamente, lo había guardado, lo había escondido de una forma y en el momento no me acordé, pero después me empecé a acordar despacio y volvió a mí todo, toda la realidad, estaba muy guardada y sí, hace efectos. Bueno, nos perdonamos ahí porque la hermana es excelente, era, y es una gran verdad y en ese momento no sabía que eso era un pecado que iba a afectar en mi vida espiritual y bueno, gracias a Dios el Señor no me dejó, no me dejó que me aleje de Él por esa razón, ¿no? Así que, bueno, por ese lado digo que lo viví y que hoy en día es una necesidad alertar a, a la familia primero a a no dejar que el pecado empiece a guardar, a no digas, a no hables cosas y nos va alejando de Dios. Este, bueno, al igual que mi hermana Amanda, también quiero decir que me pude ejercitar un poquito en la tarea que tenemos, pero estoy atrasada, pero me parece maravilloso ese ejercicio, cómo me ha acercado a Dios y he podido descubrir cosas en las que estoy en falta delante del Señor y cómo tengo que sincerarme y actualizar eso y denunciar lo que está en falta en mí. Así que el Señor irá descubriendo más cosas en mí con ese contacto y ese acercamiento tan maravilloso de la espiritualidad. Así que yo agradezco mucho por las clases, por el seminario. Bueno, en base a lo que estuvimos hablando antes, estoy convencida de que todos los que estamos acá estamos reagradecidos. De mi parte he crecido muchísimo y que es una gran obra que el Señor nos ha permitido poder estar y poder cursarlo. Así que gracias. Muchas Gracias, gracias. director. Gracias, gracias, Esther. Gracias. Bueno, son muy valiosos sus comentarios porque parten de, creo que todos tendríamos, si Emilia, Esme, Nati, todos estamos aquí, habláramos, son parte de nuestra honestidad, ¿verdad? Y creo que no hay mejor camino de una espiritualidad sanadora, una espiritualidad emocionalmente sana, que el ser honestos, no con otros, ¿verdad? Porque no se trata de quedar bien con nadie, sino más bien ser honestos con Dios, con nosotros mismos y, como dijo Esther, trabajar en aquello, ¿verdad? Que nos separa de Dios. Pero pienso fundamentalmente lo que Amanda decía sobre la importancia de tener
cuando uno está inactivo, ¿verdad? Cuando uno está, mami decía, bueno, mami dice, porque todavía vive, mami dice que la mente desocupada es taller de Satanás. Ella me dice, vos tenés que tener la mente siempre ocupada, pero a veces uno tiene tan la mente ocupada que uno descuida la relación con el Señor, ¿verdad? Entonces uno tiene que hacer su propio análisis. Mario planteaba acerca de su importancia de cómo fue su pasado y cómo ahora lo está ayudando a entender a otros. Cuando alguien lo hace de manera comprensiva, es bueno, pero yo conozco a muchas personas que vivieron lo que vivieron y toman actitudes muy ofensivas, muy de señalamiento, de cuestionamiento, de juzgamiento y a veces hace casi un linchamiento como uno dice, pero pará, si vos también viviste lo mismo, chavigo, ¿no? Vos también te pasó lo mismo, porque hoy estás tomando esa actitud tan sobrada. Eso es lo que uno tiene que evitar. Y, y en la experiencia de Esther, que a todos nos ha pasado, ¿no es cierto? Cuando hemos metido la pata porque hemos dicho algo que después alguien viene y nos dice, che, vos dijiste esto, ¿no? Vos dijiste lo otro. Ay, Señor del cielo, a mí cuando me dicen eso, me cae una balde de agua fría como diciendo, ay, ¿cuándo lo dije? ¿O qué te dije? Perdón, me olvidé. Pero cuando uno empieza a recapitular, uno dice, ay, Señor del cielo. Y sí, pero el perdón, decir, bueno, perdóname, de verdad. Y como dijo Esther, llegaron a perdonarse, fue lindo. Eso es liberador. Así que en estas patologías, que cada uno sabe, ¿verdad? Cada uno sabe cuál es. Y si alguna te tocó en particular, no fue porque yo lo dije, ¿no? Sino porque creo que fue el Espíritu Santo quien lo dijo para vos o para mí de estas 6 que vamos teniendo, ¿no? De estos 6 síntomas. Bueno, porque creo que necesitamos seguir trabajando en eso y seguir eh, creciendo en eso. Eh, yo te dije, el Señor te ama, el Señor nos ama profundamente, como somos, pero quiere que cambiemos, obvio, quiere que vayamos viviendo esta espiritualidad mucho más sanadora, restauradora, una... eh, una espiritualidad como lo vimos hace tiempo al estilo de Jesús, ¿no? Porque Él es nuestro modelo de paradigma y creo que es lo más maravilloso, ¿no? Bueno, pues si no hay algún otro comentario, alguna otra participación al respecto, quiero decir que el Espíritu Santo, deseo que el Espíritu Santo siga trabajando en tu vida, en mi vida, y que, como siempre digo, ante todo Él sea glorificado en nosotros. Solo Dios sea glorificado en lo que somos, en lo que vivimos. Nati, perdón, que adelante, Nati, adelante, por favor. Sí, no quería, no iba a hablar, pero la verdad es que es verdad, o sea, esta última, hacer para Dios en vez de estar con Dios. Es verdad, a ver, voy a sincerarme, antes de iniciar el seminario, y creo que una de las cosas que inicié el seminario fue porque quería aprender más y quería, o sea, es como que por sí sola no iba a buscar. Entonces decía, esto me va a incentivar, me va a ayudar a buscar, a alimentarme de la palabra, ¿no? Y realmente fue así, crecí muchísimo. En estos 3 años de seminario crecí muchísimo. Eh, Hoy estoy trabajando en áreas que antes no lo iba a hacer, o sea, no lo iba a lograr porque siempre decías, no, no estoy capacitada, no tengo, no sé nada de la Biblia, o sea, es como que por ahí sí sabíamos, pero era eso que nos dejaba estar y no leer, no buscar, no tener la capacidad de interpretar. Entonces, el seminario nos dio mucha herramienta para interpretar, para buscar en los comentarios bíblicos, cosa que antes no sabía que existía. Y bueno, me ayudó mucho a esto de decir, eh, estar con Dios también, alimentarme, alimentar, y es muy
es de mucha ayuda para nuestra vida espiritual, porque no solamente el hacer, sino entender y te da mucha paz, mucha paciencia, te da comprensión hacia los demás. O sea, hay muchas cosas que aprendes alimentándote de la palabra. Y por otro lado, lo del pasado es muy cierto. Yo tenía cosas del pasado que yo en mi vida dije, jamás, jamás nadie va a saber de esto. Pero eso me causaba mucho daño y sin querer no me dejaba avanzar en lo espiritual. No me dejaba porque me ponía muchas barreras y estaban. Pero en un momento, y esto fue también a través del seminario, con las clases eh, de la de Cintia, de la profe Cintia, que eran de psicología, eh, fueron de gran ayuda y para poder exteriorizar todo esto de decir, no, esto no es mío y no me va a frenar a seguir adelante en el camino de Dios, en la palabra y en el servicio también, porque me negaba a hacer muchas cosas por el pasado. Y bueno, o sea, es así. Eso quería decir. Gracias Nati por compartir. Como dije, sus comentarios son valiosos porque nacen de su experiencia. Y seguimos siendo hombres y mujeres en proceso de construcción. Nunca lo olviden. Humildad, acuérdense, humildad en términos de espiritualidad es terrenalidad. Conectados con nuestra terrenalidad, conectados con nuestras falencias, nuestras debilidades, pero siendo poderosos en Jesús. Pablo decía que ahora somos revestidos con el poder del Espíritu Santo y esto es fundamentalísimo, porque es la manera, cuando uno va transitando en las experiencias que cada uno de nosotros tenemos y va pavimentando o asfaltando nuestro camino hacia Cristo, uno va teniendo poder espiritual, que eso es lo que necesitamos, la llenura del poder del Espíritu Santo. Alguien me decía, Abraham, ¿cómo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? Y le digo, bueno, tenés que ver si no tenés algún síntoma de emocionalidad espiritualmente enferma, porque entonces eso es como todo, ¿verdad? ¿Cómo no tenemos ese poder, esa llenura, porque algo nos está frenando? Y yo bendigo a Dios en el testimonio de Nati al final y de todos, que el Señor nos ha ido liberando de esas cosas. Y si hay cosas más, bueno, hay que meterle ficha, hermanos, hay que meterse, ¿verdad? Si hay cosas más ahí ocultas que hay que arreglar, si hay cosas, hay que hacerlo, porque creo que al final del día tendremos esa victoria que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros. Bueno, gente linda, la verdad que sí, estoy con emociones encontradas porque, bueno, espero que ninguno lo tome como un reto, lo que yo digo, pero como digo, a veces siempre es importante decir las cosas, ¿no? Para que volvamos en sí, como le pasó al hijo pródigo, pero confío en que Dios es quien obra en nosotros, ¿verdad? Quien obra en nosotros. Bueno, gente linda, Dios les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, mañana en Apocalipsis. Y en espiritualidad nos vemos el próximo jueves. ¿Va? Bueno, les mando un abrazo. Dios les bendiga.